Buenos días, tardes. Descansando en las promesas de Dios. ¿Cuántos prometen apagar el celular? Fíjese que parte de la vida de los seres humanos, en nuestras relaciones interpersonales, es el hacer promesas. ¿Sí? ¿Qué es una promesa? El diccionario lo define como un ofrecimiento solemne que hace que una persona se comprometa a cumplir con integridad, con fidelidad, un determinado deber o compromiso. Dice, te prometo esto. Lamentablemente hacemos promesas, pero no tenemos una conciencia de la importancia que tiene el cumplir las promesas que hacemos y las rompemos. Eso trae consecuencias, obviamente, de todo tipo. Ese no es el enfoque de mi mensaje, pero a manera de introducción. Por ejemplo, alguien pide un préstamo, algún amigo, y le dice, oye, préstame 10,000 pesos, te prometo que te los pago en un mes, y no se los paga. Allí ya faltó su promesa, no cumplió su promesa. Muchas parejas que se unen en matrimonio se hacen promesas mutuas cuando están en el altar y se comprometen a ser fieles en la abundancia y en la escasez. Se prometen a ser fieles cuando hay salud y cuando hay enfermedad. Sin embargo, algo sucede en el trayecto que muchos terminan divorciándose y odiándose. Se les olvidó que hicieron promesas. Yo he visto parejas que cuando se les hace la conciencia de que se prometieron en el altar, así como que les impacta, cumple tu promesa, varón, tú prometiste a ese hombre, de veras, ¿verdad? Sí, y arreglan sus matrimonios. En los Estados Unidos, en los juzgados, en la corte, seguramente han visto esto en películas o que está allí pues el acusado, los fiscales y los testigos. Entonces alguien con una Biblia se levanta y le dice al que va a testificar en ese momento, ¿prometes decir la verdad y solamente la verdad? Y el otro dice, lo juro, lo prometo. Y luego empieza a hablar puras mentiras. Muchos casos hablan mentiras y mentiras. Acaba de prometer. Lo estamos viendo en el juicio que le están haciendo a un político ahora en los Estados Unidos. Es increíble. O sea, cómo somos quebrantadores de promesas. Ahora, ¿es importante cumplir las promesas que hacemos? ¿Usted qué cree? Por supuesto que sí. Cuando haces una promesa, le estás dando a alguien tu palabra, ¿sí? Y esa persona a quien le estás dando esa promesa o haciendo esa promesa espera que tú le cumplas. Así como cuando alguien te hace una promesa, tú esperas que la persona cumpla su promesa. Así es como deben de funcionar las cosas, o parte del funcionamiento de nosotros, en este caso los cristianos, tenemos que ser cumplidores de las promesas que hacemos. Cumplir tu palabra, cumplir tus promesas, habla mucho de tu carácter. Habla mucho de la clase de persona que eres en realidad. ¿Sí? Si eres una persona con una calidad moral, quiere decir que eres una persona que cumple sus promesas. Déjenme contarles una experiencia que tuve ya hace 15 años, ya hace bastante tiempo. Resulta que yo tenía un auto que quería vender y ya tenía un comprador por ahí. Y bueno, yo iba conduciendo y de pronto llegó a un semáforo y alguien me da un volante y yo lo tomo y lo miro y eran fotos de autos que vendía una agencia de autos seminuevos. Lo vi y lo puse así en el asiento. Cuando llegó otro alto, agarro el folleto y lo empiezo a ver. Ándele que veo un auto que a mí en ese tiempo me gustaba muchísimo. Era un Phantom, ya están descontinuados esos, ¿no? Yo dije, ay, mira, y es del año, ya estaba usado, pero era del año.
Y cuando veo el precio digo, ay, está muy barato. Dije, no, se me hace que es puro, ya de fraudes, todo este tipo de cosas. Y no hice caso. Entonces a donde yo iba, yo vi el nombre de la agencia y hacia donde yo iba, de pronto reaccioné y dije, pues voy a pasar por donde está esa agencia, pues voy a llegar, que al cabo no pierdo nada. Llego y sale un vendedor y me atiende y me dice, ¿qué se le ofrece? Le digo, oiga, mire, tengo este folleto aquí y donde están ofreciendo un Phantom. Dice, está impresionante, dice, está nuevecito, dice, trae 3,000 kilómetros. A ver, enséñemelo. Y cuando lo veo, de mi color favorito, blanco, y lo veo y luego lo abre, todavía tenía los plásticos en los asientos. Estaba nuevo el auto. Entonces yo con el folleto en la mano le digo, oye, ¿este es el precio? Sí, este es el precio. ¿Seguro? Y me dice, claro, ese es el precio. 120,000 pesos. Entonces le hablo a un hermano, un pastor que me insistía que le vendiera su auto y le digo, te vendo mi auto. Y resulta que costaba más que el que yo quería comprar. Sale, me dice. Le digo, pues, ¿dónde nos vemos? Porque ya hice el trato con un Phantom. No me digas. Están muy bonitos esos y que no sé qué. Total, ya nos vemos. Llego con el dinero. En ese tiempo se podía pagar al contado, ahora ya no se puede. Y cuando llego está un señor distinto al vendedor y me dice, ¿usted es el que viene, trató el Phantom? Le digo, sí, pásele, venga, por favor, a mi oficina. Era el dueño de la agencia. Y me dice, oiga, fíjese que hay un error. Yo dije, no, pues, yo intuí, ¿verdad? Porque pues, eso no vale el auto. Dice, es que se equivocaron en el precio, le pusieron 120,000, pero vale 260,000. Y le digo, no, sí, no hay problema. Le dije, yo le pregunté al vendedor y me dijo que ese era el precio. Le dije, bueno, no, pues no hay ningún problema. Y entonces yo me levanto y me dice, espéreme. Fíjate, yo soy el dueño. Y a mí mi padre me enseñó a respetar mi palabra. Deme los 120,000 pesos y lleves el auto. Y no era cristiano. Eso es lo que se llama una persona con calidad moral. Y yo salí con mi auto, pues seminuevo prácticamente. Pero ¿cómo hizo valer su palabra ese hombre? Mire, este auditorio en el que usted está ahorita, cuando lo vimos que estaba a la venta, ellos pedían en aquel tiempo, en aquellos años, ya hace como 25 años de eso, cuando eran 3 ceros, ¿se acuerdan? Que había 3 ceros por ejemplo, si eran 1,000 pesos eran 1,000,000. Entonces pedían 1,500 millones de pesos por este local, que en ese tiempo era 1,500,000. Entonces, pues ya ahí negociando, se lo bajamos, le ofrecimos entre 850,000 pesos, más o menos es lo que yo recuerdo, 900,000 pesos. Ya Chava, Toño, que fueron los que negociaron, me corregirán, pero más o menos eso. Y aquel hombre dijo, ay, es que es muy barato ese precio, pero mire, es que bla, 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 y bueno, está bien, dice, en ese precio quedamos. Pero necesito, y le dijimos, pero aparte de eso, pues no se lo podemos pagar al contado, denos unos años con mensualidades sin intereses. Y nomás le dice así, dice, está bien, dice, les voy a decir algo, mi mamá era cristiana, dijo, y un día me dijo, hijo, gente muy rica de aquí de Guadalajara, él era ya murió, él era griego y era cristiano de la iglesia ortodoxa griega, y nos contó que un día su mamá le dijo, hijo, tú un día vas a bendecir a los cristianos, dice, y esta es mi oportunidad para bendecir. Ay, gloria a Dios. Dice, pero tienen que firmarme letras. Sí, claro. Entonces quedamos un día para firmar y cuando nos vemos dice, ¿qué creen? Pues no me llegan 2 clientes
Y uno me dice, yo le doy los 1,500 millones. Y otro dice, yo le doy más, yo quiero hacer de este lugar una sala de conciertos. Yo le doy eso y más. Ya lo trató, ya está vendido. ¿Y en cuánto lo vendió? En tanto. Dice, y entonces me ofreció, y nosotros nos miramos así como diciendo, ya se rajó. Entonces ya así como medio desilusionados, y nos dice, pero no se preocupen, mi padre me enseñó a respetar mi palabra. Mi promesa de venta sigue vigente para ustedes. Wow. Así pasó. El Salmo 15, versículo 1, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu presencia? Y lo dice, limpio de manos, puro de corazón. Pero en el versículo 4 dice, el que cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Si tú haces una promesa de venta de una casa, de un auto, a un precio, y luego llega otro y te ofrece, respeta tu palabra. Porque muchos creen, ay no, estoy perdiendo. No estás perdiendo porque estás haciendo valer tu ser, tú como persona. ¿Por qué? Porque estás respetando tus promesas. Porque, ¿qué sucede cuando alguien rompe una promesa? Sucede que tu credibilidad se pone en tela de duda. La gente te mira así ya con desconfianza. Tus hijos nomás te dicen, siempre dices lo mismo. Generas desconfianza. Vas a desilusionar a muchas personas. Tu moralidad va a estar por los suelos. Tu testimonio, no hombre, todo el mundo lo va a pisotear. Hay muchas consecuencias. Fíjense, el famoso filósofo del siglo III antes de Cristo, llamado Aristóteles, dijo algo muy interesante al respecto. Dijo lo siguiente: si no cumples lo que prometes, estarás rompiendo algo que no podrá ser reparado. Y es la verdad, causa mucho daño. Fíjense, un papá que le promete a sus hijos cosas, viajes o ciertas cosas, detalles, y no cumple, está implantando en ellos una imagen distorsionada de Dios y los daña. De hecho, déjenme decirles a manera de testimonio, a mí, yo cuando me convertí, de pronto en mi proceso natural de crecimiento, no entendía, me encontré de pronto en mi vida cristiana con que cuando me encontré con lo siguiente: escuchaba una predicación y estaba ahí, dudaba. Pero un día un predicador dijo algo que me tocó el Señor. Y era esto que acabo yo de decir, que muchos padres prometen a sus hijos, al no cumplir, cuando les hablan de Dios, es que mira, hijo, si tú le pides a Dios, Él es fiel y Él te cumple. Entonces el niño ve al papá y dice, si Dios es como tú, pues no quiero ese Dios. Y de pronto yo me di cuenta que yo estaba afectado, porque yo viví un proceso así cuando era niño. Mi papá nos prometía pues que el vacaciones y ya faltaban 2 días. No, siempre no. Tengo trabajo. Y nos quedábamos con toda la ropa guardada. Y así era un constante. Y sí dañó mi espíritu, mi mente. Me costaba trabajo, pero un día yo le pedí al Señor, Señor, sáname esto. Y Dios empezó a revelar a mi vida cumpliendo. Yo oraba, Él me prometía y me cumplía. Y me cumplía. Y me cumplía, porque Dios quería sanar mi corazón. Por eso es muy importante, hermanos, que cumplamos las promesas que les hacen pues a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, etcétera, etcétera. Pero hermanos, lo peor, ya estás dando un celular ahí, ya ven, ya rompieron la promesa. Lo peor que podemos hacer cuando prometemos algo, ¿saben qué es? Prometerle a Dios y no cumplir lo que le prometemos. Eso es lo peor que te pueda pasar. Si hay consecuencias quebrantando una promesa con otras personas, otros seres humanos, imagínate con Dios. Cuando tratamos con Dios, wow, estamos tratando con el ser más puro que hay, más íntegro, más limpio, más justo, más recto.
Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: si le haces una promesa a Dios, ahora aquí me detengo un poco, pregunto, no tienen que hacer señas ni levantar la mano, pero ¿le has prometido algo a Dios y no se lo has cumplido? Yo te aconsejo que lo cumplas. A ti a lo mejor ya se te olvidó, te hiciste de la vista gorda, qué sé yo, ya pasó, y al cabo el Señor sabe, decimos, ¿verdad? No, pues sí sabe que no cumpliste, pero mira lo que dice aquí: si le haces una promesa a Dios, cúmplela, así tajante, cúmplela. ¿Por qué? Mira lo que dice: porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. No le agrada a una persona que promete y no cumple. No le gusta. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Luego el versículo 5 dice: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. En una ocasión al famoso conquistador Napoleón le preguntaron, lo querían hacer, pues unos tratos que estaba él haciendo ahí, y lo querían hacer prometer algunas cosas. Y él dijo: no, la mejor manera de no romper las promesas es no prometer nada. Yo no te prometo lo que quieres que te prometa. Estaba negociando con un militar, porque sabía que no lo iba a guardar. Cuestiones militares y de guerra. Pero aquí dice: es mejor no prometer. Mira, con Dios no podemos jugar. Ahora, si alguien todavía aún así quiere hacerle una promesa a Dios, hágasela, pero cúmplala, cualquiera que ésta sea. A lo mejor tú le prometiste a Dios hace 10 años y pensaste que ya se le había olvidado. Mira, hoy Dios te la está recordando para que veas que Él no se le ha olvidado. ¿Por qué? Porque Él no es afectado en nada. Los afectados somos nosotros. Porque seguramente cuando alguien hace una promesa a Dios y no la cumple, se pierden muchas bendiciones que Dios quiere dar a la persona, al cristiano. En esta vida vamos a ser desilusionados por personas que nos prometen cosas, ¿sí? Pero también vamos a desilusionar a otros porque prometemos cosas y no las cumplimos. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Necesitamos cambiar. Urge un cambio. Hay gente que sabe cómo manipular las emociones de una persona y le promete, y le promete, y le promete. Pero también cuando alguien te prometa algo, sé sabio y pon los pies en la tierra, porque si ahí anda la muchacha cristiana esperando pues a que el Señor le dé su pareja, su novio, y finalmente se case con este hombre, y viene y le promete que le va a bajar la luna y el sol y las estrellas. Digo, también Dios nos ha dado un sentido común. Ahí alguien que te promete cosas que tú ves que son imposibles de cumplir, pues ¿cómo le vas a creer? Por eso hay que medirse también, a menos que la persona sea manipuladora y promete y promete y promete y promete y no cumple. Ese tipo de personas nunca les va bien en la vida. Ahora, no levanten la mano, pero es probable que aquí haya personas que han pasado los años y prometen y no cumplen. Díganme si les ha ido bien. No les ha ido bien. Entonces, ahí tenemos que hacer algo. ¿Qué? Cambiar. Y de ser rompedores y quebrantadores de promesas, vamos a ser cumplidores de promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí va la buena noticia, y es el mensaje que yo quiero compartirles en sí. Esto fue a manera de introducción y bueno, para dar una leve sacudidita. Dios jamás nos va a desilusionar. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el único que promete y cumple, o cumple lo que promete. De ahí que podemos descansar, que es el título de esta enseñanza. Podemos descansar plenamente en sus promesas, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es como nosotros. Él es justo y recto.
Él es Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Es imposible que Dios nos manipule. Dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. Y cuando nos dice algo, cuando nos da una promesa, Él va a cumplir su promesa. Cuando en la Biblia encontramos esta palabra, tanto en el hebreo como en el griego, o en el Antiguo o Nuevo Testamento, cuando encontramos la palabra promesa, por ejemplo en el griego, viene de una raíz epangeleia, que significa lo siguiente en la Biblia, cuando se habla de las promesas de Dios: anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a dar algo bueno a la persona o al cristiano. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Toda promesa de Dios tiene la garantía que se cumplirá. Ahora, dicen los estudiosos, los entendidos, así los eruditos, que la Biblia contiene más de 7,000 promesas. Si los dividimos entre 365 días, tenemos un promedio de 20 promesas diarias. O sea, esto habla de que las promesas de Dios abarcan todas las áreas de nuestra vida. Absolutamente todas. Pero hay algo que es bueno que entendamos. Dentro de lo que son las promesas de Dios, hay promesas que son condicionales y otras son incondicionales. Un ejemplo de promesa condicional: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La promesa es de que Jesús nos hace descansar, pero ¿cuál es la condición? Ven a Él. Porque si en lugar de ir a Él te refugias en el frasco de tequila o la botella de tequila o qué sé yo, te desesperas y todo, te vas a quedar con tu costal cargando. Entonces hay una condición para que tú descanses en los brazos de Jesús y en el regazo de Jesús. Ve a Él. Ejemplo de promesa incondicional: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí no hay ninguna condición, yo estoy con ustedes. A veces lo sentimos al Señor. No sé cuántos sintieron hoy su presencia, pero sin duda hubo algunos que no la sintieron. Algunos no sintieron ni cosquillas, nada. Así pasa. Pero en las promesas incondicionales de Dios no están sujetas a nuestros sentimientos, sino si Él prometió, Él está, aunque no lo sintamos, aunque no percibamos, aunque nos sintamos como que se fue. No, ahí Él está. Y y así hay infinidad de promesas que sería como para hacer una enseñanza aparte. Bueno, vamos a ver cómo desde el inicio, después de la caída del hombre, de Adán y Eva, Dios hace una promesa. Yo le llamaría la promesa de las promesas, que era el envío de un Salvador a rescatar a la humanidad del pecado en el que había caído. Y en Génesis 3:15 se encuentra el texto que algunos dicen que es como el prototipo del Evangelio, que es la promesa inicial, casi inmediatamente después de que pecaron, de que el Señor no iba a abandonar su máxima creación, que es el ser humano. Y en Génesis 3:15 está hablando Dios con Satanás y le dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Algunos dicen que y la mujer habla, incluso está incluido el nacimiento virginal de Jesús del vientre virgen de María. Dice: y entre tu simiente y la simiente suya es la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer en este caso, pues de la virgen, es Jesús, es Cristo. Bien, sigue diciendo, o sea, la simiente de la mujer, Cristo,
Así es como se entiende este texto. Todo el cristianismo, durante los 2000 años de historia, concuerda en la interpretación de este texto, que es así. La simiente de la mujer es Cristo. Bien, la simiente, o sea, Cristo te herirá en la cabeza. Cuando alguien quiere matar una serpiente, ¿dónde le pega? En la cabeza, si no, no se muere. Si tú le tienes un machetazo, lo puedes cortar la mitad, pero se escapa. Tiene que ser en la cabeza. Y esto habla de que Cristo en la cruz, porque luego dice, y tú le herirás en el calcañar. Satanás pensó que matando a Jesús en la cruz iba a vencer, pero justo allí fue donde Dios le dio a Satanás en la cabeza. ¿Sí? Entonces, este versículo es la promesa de las promesas, la promesa del envío de un Salvador, que es lo que a fin de cuentas es lo que más necesita todo ser humano, ¿sí o no? Necesitamos más un Salvador que una casa muy bonita. Necesitamos más un Salvador que nos salve de nuestros pecados que un auto, el mejor auto que haya o que tú te puedas encontrar. Por eso es la promesa de las promesas. Y bueno, sigue la historia desarrollándose, la promesa de enviar a un Salvador, ahí está. Ustedes conocen la historia de cómo Moisés sacó a Israel de la tierra de Egipto. Y Dios le da una promesa al pueblo de Israel y le promete que les va a dar la tierra prometida, que era una tierra literal en Palestina, ¿sí? Una tierra literal donde él quería que vivieran, allí iba a fluir leche y miel, o sea, quería bendecir a su pueblo. Y bueno, a Moisés no le toca entrar a esa tierra y repartir a todos los israelitas, o sea, el pueblo elegido de Dios, pero le toca a Josué repartir. Y yo quiero que leamos en Josué capítulo 21, versículo 43, en la versión Dios habla hoy, que leamos con mucho detenimiento cómo esa promesa incondicional les fue entregada. Dice, así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados. Y ellos se establecieron y vivieron allí. 44. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerles frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Esa había sido otra promesa. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esa es una promesa incondicional. Así de Dios, yo te prometo que eres mi pueblo, me falles o no, seas fiel o no, yo te voy a proteger. Nadie te podrá hacer frente. Y aquí lo dice, no pudieron hacerles frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. 45. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. O sea, esto nos comprueba que Dios en toda la Biblia se revela como el cumplidor de sus promesas incondicionales. Pablo en segunda carta a los Corintios, en el versículo 20, en la versión al día, aseguró de manera firme lo siguiente: una vez llegado el Mesías a esta tierra, Pablo dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí. En la versión Reina Valera dice que todas las promesas son en Él sí, o sea, en Cristo son sí y amén. Aquí dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Amén es una palabra que significa así sea. O sea, Dios hace todas sus promesas que Él ha hecho. Las incondicionales sí o sí las va a cumplir. Las condicionales pues están condicionadas como vamos a ver algunos ejemplos también, a cosas que Dios demanda de nosotros para Él también corresponder y cumplir sus promesas. Pero miren, Jesucristo era la promesa máxima de Dios el Padre. Entonces, en Jesucristo
Jesucristo es el sí a todas las promesas incondicionales de Dios. Esto significa lo siguiente, que si Dios, el Hijo o Jesús, no hubieran venido a este mundo, podríamos dudar de las demás promesas del Padre, ¿no? Sin embargo, un día lo que Dios había prometido se cumplió. Llegó el Hijo de Dios, se encarnó el Verbo en el vientre virgen de María, llegó a este mundo, creció, enseñó su evangelio y muere por nuestros pecados. Ese hecho de haber cumplido su máxima promesa nos da la garantía y la plena confianza de que podemos descansar completamente, hermanos, en todas y cada una de las promesas incondicionales que Dios nos ha dado, que son muchas. Nos faltará el tiempo para explicarlas, pero espero que al final quede claro el mensaje. Conclusión a este punto: Jesús es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas, desde la más grande, que era Él mismo, Jesús mismo, hasta la más pequeña, como por ejemplo, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Mira las aves del cielo, mira las flores del campo, así te cuido yo, así tú tranquilo. Esa es una promesa de provisión incondicional. En Romanos capítulo 15, versículo 8, en la versión Dios habla hoy, Pablo dijo algo muy interesante. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos, o sea, al pueblo elegido de Dios. ¿Para qué? Para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados. O sea, Abraham, Moisés, David, etcétera, etcétera. Y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. ¿Cómo es Dios? Fiel a lo que promete. Y tenemos que imitar a Dios. Tenemos que hacer ese cambio, esa transición de ser fieles en nuestro nivel a lo que prometemos. A tu esposa, a tus hijos, en la escuela, en tu trabajo. Cumple tus promesas. Dios el Padre nos está dando su ejemplo. Pero hay un caso que todos conocemos, sin embargo lo voy a traer a mención de nuevo, porque encaja perfectamente en el tema. Y es el ejemplo de la vida de Abraham y de Sara. Bueno, todos sabemos que Abraham era un pagano así de hecho y derecho. Él adoraba ídolos, vivía en Mesopotamia, en Ur de los caldeos. Él era un caldeo idólatra, pagano. Tenía 75 años de edad cuando Dios lo llamó. Le habló en voz audible, como usted me está oyendo a mí. En ese tiempo no había pastores, no había nada de lo que hoy tenemos ya escrito, pero Dios le habló y se reveló a Abraham y lo llamó, le dijo que haría de él una nación grande, y Abraham le creyó a Dios, le obedeció. Dios le promete que aún en su vejez Dios le va a dar un hijo, y aunque tu esposa sea estéril, yo les voy a dar un hijo, y ese hijo se multiplicará como las estrellas que hay en el cielo, como la arena, los granos de arena que están a la orilla del mar. Así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia, esto es un misterio de cómo fue que Abraham le creyó a Dios, porque la Biblia asegura, y Abraham le creyó a Dios, que no tenía lo que hoy tenemos nosotros. Bueno, ni pastor tenía, era un pagano. ¿Quién lo guiaba? Dios mismo se reveló a él. Así fue en ese tiempo. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Cuántos años tenía cuando le hace la promesa? 75. Ahora, dice la Biblia que era Abraham de casi 100 años cuando le nació Isaac. O sea, si hacemos la suma,
¿cuántos años transcurrieron de cuando Dios les hizo la promesa a Abraham y a Sara a cuando les dio a Isaac su hijo? ¿Cuántos años pasaron? Vamos a cerrarlo en 25. ¿Sí? Bien. Pasaron 25 años. Ahora, 25 años, pues es una buena cantidad de años, ¿no? Es más del 35% de la vida de cualquier ser humano, o qué sé yo, o sea, son bastantes años. Sin embargo, Dios cumplió su promesa. Pero como todo ser humano que se equivoca y que tiene que aprender de sus errores, Abraham en ese lapso de 25 años cometió un error por su impaciencia, que es lo que nos sucede a veces a nosotros. Dios le prometió, pero en esa impaciencia, un año, dos, pasaron como 11 años, dice la Escritura, y pues no llega, y no llega, y se me hace que a Dios ya se le olvidó. Pues no, pero Él prometió, pero no, pero mira, le dice Sara, ahí está nuestra sierva. Y en ese tiempo esas eran parte de las costumbres, de que cuando la esposa del hacendado o del rico, como era Abraham, podía tener hijos, podían tenerlo de una esclava, y por ley ya era propiedad, era hijo legítimo, así eran las leyes en ese tiempo. Entonces le dijo, pero aquí está mi sierva Agar, y Abraham tiene un hijo fuera del matrimonio, pero a Dios no le agradó. De ese pues error de Abraham, de ese pecado, nace un niño que se llamó Ismael, que es el padre, o de él descienden los árabes, que son los acérrimos enemigos de los israelitas. ¿Sí? Bien. Hay ocasiones en que a nuestro parecer, vamos a contextualizar este mensaje, a nosotros hoy, hay ocasiones en que a nuestro parecer Dios se tarda en cumplir algunas promesas que nos ha hecho. ¿Lo han palpado así? ¿Lo han sentido así? Bueno, el problema de tardanza no es problema de Dios, porque Él sí o sí va a cumplir. El problema es de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que Dios cumpla cuando nosotros queremos, a la hora que queremos, el día que queremos, etcétera, etcétera. Y esto no es así, porque nosotros no conocemos el futuro, el único que lo conoce es Dios. Y Él sabe el mejor tiempo para cumplir las promesas que Él ha hecho a nosotros. Ok, tremendo error comete Abraham. Ustedes saben que desde entonces tienen guerra los árabes, que pues son los musulmanes, pues, contra los israelitas. Esa impaciencia de Abraham hasta la fecha, ese error que cometió por su impaciencia, ahora hay que entenderlo, que él estaba aprendiendo lo mismo que nosotros, pero ese error que él cometió hasta la fecha sigue trayendo consecuencias después de miles de años. Es más, déjenme contarles, a mí en carne propia ya me afectó el error de Abraham, la impaciencia de Abraham. Y usted dice, ay, ¿qué está diciendo el pastor? Ahí le va. 3 veces me han invitado a viajar a Israel, con gastos pagados, regalos. Oye, te invito, yo te disparo. De veras, sí, pues, vámonos, yo pago todo. Ay, pues gloria a Dios. 3 veces, hermano. Y las 3 veces, 2 o un día o 3 días antes de partir, se cancela el viaje. ¿Por qué? Mandaron unos misiles a donde iban a llegar ustedes. Se están agarrando allá en Israel. Yo digo, ¿y todo porque Abraham? Bueno, sí, a lo mejor suena medio chusco, ¿no? Por cómo lo conté. Sin embargo, escúcheme bien, por su impaciencia, fíjese, han pasado cientos y miles de años y sigue trayendo consecuencias.
Más adelante vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros también, para Él derramar y cumplir sus promesas. Pero sigamos adelante. Esa promesa finalmente se cumple. Pasaron 25 años y nació el hijo, pero después de su error, pues pasaron otros 14 años. ¿Qué hizo Abraham? Sin duda que aprendió de su error, pero hizo otras cosas más que el apóstol Pablo nos describe en su carta a los Romanos, que quiero que citemos y leamos ahora. En el capítulo 4, versículo 16, voy a leer en la versión al día. Dice lo siguiente: por eso la promesa, o sea, refiriéndose a la que Dios le había dado a Abraham, de darle un hijo en su vejez, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada, o sea, la promesa de la descendencia de donde vendría el Mesías, que es Cristo el Señor, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, o sea, del tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús, sino para los que son también de la fe de Abraham, que es nuestro común padre de la fe. Pablo dice también en su carta a los Gálatas que nosotros somos hijos de Abraham, metafóricamente hablando, por la fe, porque así como Abraham le creyó a Dios que iba a mandar el Mesías, y Abraham le creyó y le fue tomado por justicia, dice, fue justificado. Así todos los que creemos en Jesús somos hijos de Abraham, porque obtuvimos ya revelado el verbo de Dios encarnado en Cristo Jesús. Nosotros ya lo tenemos en el corazón, ya vino. Es más, se fue hace 2000 años y está a punto de regresar otra vez. Pero nosotros ya lo sentimos, ya lo palpamos, ya habita en nuestros corazones, somos su templo. Entonces somos hijos de Abraham por la fe. Sigue diciendo el versículo 17: delante de Dios, está hablando de Abraham, a quien creyó, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer. Al igual que Abraham. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, o sea, que hace lo imposible, y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Lo que les expliqué hace 8 días. Vará, crear algo de la nada. Dios es el único que puede hacer eso, nadie más. Y Dios de la nada puede crear circunstancias que no existían antes para bendecirnos a nosotros, etcétera, etcétera. Eso ya lo expliqué. Ahora fíjate en el versículo 18, ahí se nos narra, el apóstol Pablo nos narra que en ese lapso, después de su error de Abraham, en esos 14 años que restaron para que Dios cumpliera su promesa, Abraham, ¿qué hizo? Leamos, Romanos 4:18. Contra toda esperanza natural, de que él ya era anciano y su esposa, además de anciana, estéril, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Aquí se nos revela algo importante. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Pero qué más hizo? Y esperó. Ese es el problema que también nosotros nos vemos involucrados, que podemos creer, pero ser impacientes. A los 11 años de transcurrida la promesa, cometió el error. Aprendió de su error. Hay que aprender de nuestros errores y ser pacientes y esperar. Porque también hay una promesa que dice: los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se desmayarán. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Creyó y esperó. Dijo: no, ya no voy a meter las manos aquí, porque en lugar de ayudar, compliqué todo.
había aprendido la lección. Porque cuando nosotros queremos de manera impaciente que Dios cumpla sus promesas, podemos cometer errores. Y hay que aprender, hermanos. La misma Biblia dice que estas cosas se escribieron para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Creyó y esperó. Hay una historia de una pareja, un matrimonio que tenía un hijo. Andaba jugando el niño, entonces los padres fueron a un vivero y compraron plantas y etcétera, y empezaron a escarbar allí, a mover la tierra allí de su patio, y el niño curioso les pregunta: ¿qué están haciendo? Estamos plantando unos rosales, hijo. Estaban chiquitas las plantitas. ¿Y qué son? Son unas flores hermosísimas, de todos colores, que crecen y se va a ver aquí bonito el jardín. Ay, yo quiero verlas mañana. No, hijo, no, mañana no. Es que tienen que crecer, fortalecerse las ramitas, y luego dan unos como botoncitos así, unas bolitas, y luego esas van creciendo y poco a poco van abriendo hasta que abre completamente. Vas a ver, hijo, se va a ver hermosísimo el jardín. Al otro día el niño le dice: papá, ya voy a ver los rosales, voy a ver las rosas. No, hijo, todavía no salen. Y el niño impaciente que quería verlos, y sus padres pacientemente: hijo, es que es un proceso natural, por más que le explicaban, pero el niño ya quería ver las rosas. Y pasó el tiempo y empezaron a salir los botones, y ya quiero ver las rosas, y ya quiero ver las flores. Hijo, tienes que ser paciente. Pues un día el silencio estaba todo lo que daba en la casa. ¿Dónde está el niño? Y el papá intuye y dice: se me hace que está en el jardín, vamos a ver. Y cuando van, ahí estaba el niño. Pero ¿qué creen? El jardín estaba destruido. ¿Por qué? Porque agarró los botones y los abrió. Destrozó todo el jardín y nunca vio la hermosura de esas rosas. Eso es lo que nos pasa muchas veces, hermanos. Somos impacientes. Queremos ya ver las flores en todo su esplendor, pero todo lleva tiempo, todo tiene su momento. El libro de Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, dice: todo tiene su tiempo, absolutamente todo. Y el tiempo del cumplimiento de las promesas que Dios tiene para ti o tenga para mí, tienen un tiempo. Y aquí la lección es hacerlo de lo que hizo Abraham: creer y esperar. De otra manera vamos a cometer muchos errores. Les pregunto, no levanten su mano, pero ¿cuántos por su impaciencia de querer algo, de tener algo, Dios me prometió, pero ya metieron la pata? No levanten la mano, se les ve en la cara. Ya destruyeron el jardín. Bueno, ok, ya cometieron el error, ya cometimos los errores. ¿Qué vamos a seguir? ¿Igual? No, aprendamos, dijo el otro, a creer y a esperar. Retomo el 4:18 de Romanos: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo, de esta manera, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Dice el versículo 19, fíjate cómo ya después de ese error que aprendió, dice: su fe no flaqueó. Estaba sólido como una roca, como un roble. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, ya bien viejito, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y le dio gloria a Dios. ¿Qué hacía? Se fortalecía creyendo sin dudar, y alababa a Dios en lo que Dios todavía pasarían 14 años, cumpliría su promesa. Versículo 22, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta, lean con atención, no se escribió solo para Abraham,
sino también para nosotros. Dale un aplauso al Señor. Es decir, que en el caso de las promesas de Abraham es lo mismo. Creer y esperar. Creer y esperar. Entonces no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Ahora, cuando nace Isaac, empieza a crecer, llega más o menos a la edad de 12 años, y viene un acontecimiento en la vida de Abraham tremendo, hermanos. Dios prueba la fe de Abraham, que la tenía, pero seguía purificándola, ¿sí? Dios probó la fe de Abraham para ver qué tanto Abraham podía descansar en su promesa. Ya había cumplido Dios y le dio un hijo y empezó a crecer, y un día le dice Dios a Abraham, Hebreos 11, 17 nos lo narra en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice que Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Ahora, en Génesis, de donde es tomada esto que leímos en Hebreos, dice, y probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te voy a decir. Parece contradictorio, ¿no? Fíjense, estas son lo que yo llamaría la prueba de fuego, en la que todo cristiano, tarde o temprano, vamos a tener que pasar. Todos pasamos todo tipo de pruebas que hacen crecer nuestra fe, nos fortalecen, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una prueba que es como la mamá de todas las pruebas, para que me entienda. O sea, esa prueba en la que tú dices, es que no voy a soportar, no puedo con esto. La pasó Moisés, la pasó José, la pasó David, todos. Tarde que temprano nos enfrentaremos a la gran prueba de fe. Dios ya había cumplido su promesa de un hijo, ahí está, pero ahora prueba su fe. Y dice aquí, Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Aquí es a donde Dios nos quiere llevar, porque dice lo siguiente, por la fe, Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Por qué no dudó? Porque ya era testigo de que Dios le había cumplido algo imposible, de darle un hijo en su vejez y en la esterilidad de su esposa. Entonces, la fe de Abraham, acuérdense que él se fortalecía dando gloria a Dios. Entonces Dios le dice, Abraham, dame ahora a tu hijo en sacrificio. Y por la fe Abraham obedeció. En Génesis nos narra que tomó a Isaac, tomó un asno, lo cargó con leña y le dijo, vente hijo, vamos al monte. Oye papá, ¿qué vas a hacer? Voy a ofrecer un sacrificio. Dice, ay, pues aquí está la leña y todo, pero ¿dónde está el corderito? Dice, Dios proveerá, le decía. Amarra a Isaac en el altar, está a punto de degollarlo. Interviene Dios, dice, Abraham, tranquilo, detente. Yo sé que tienes temor de mí, yo sé que me respetas, sé que me crees. Y fíjate lo que dice de ese pasaje en Hebreos. Por la fe Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios de que le iba a dar una descendencia, ¿no? Pero ahora le pide el hijo. Entonces, traten de razonar qué pensó Abraham. A ver, Dios me dijo que me va a hacer multiplicar mi descendencia y que de mi descendencia va a venir el Mesías. Ahora, ya me dio a Isaac, pero ahora me lo pide en sacrificio. Pues no se lo voy a negar, porque esto que me está pidiendo, aunque yo lo sacrifique, quién sabe cómo le va a hacer Dios para cumplir su promesa, pero Él la va a cumplir, porque tiene que enviar y cumplir su promesa del Mesías. Entonces yo no se lo niego.
y está a punto de degollar a su hijo y Dios lo detiene. Por eso dice aquí, por la fe Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, que le había dicho, por medio de Isaac vendrán tus descendientes. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Es decir, Abraham no se lo negó. ¿Por qué? Porque él sabía que de alguna manera, aún sacrificándolo, Dios lo iba a resucitar. ¿Hasta dónde había llegado la pureza de su fe? De su completa confianza en Dios. Esa confianza se fue desarrollando a medida de que su fe iba siendo confrontada, pulida y purificada. Ahora a nosotros se nos hace una exhortación para descansar en las promesas de Dios. Pero Dios demanda de nosotros lo que le demandó a Abraham: fe y paciencia. En Hebreos 6, versículo 11, ahí está, dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Sigamos leyendo con mucha atención. A fin de que no os hagáis perezosos o débiles o descuidados, sino imitadores. Digan todos imitadores. La Biblia habla, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de Dios. O sea, que imitemos a Dios. Hay muchas cosas en las que le podemos imitar, como en el cumplir sus promesas. Dice, háganse imitadores. Pero en este caso dice Pablo, o el escritor de los Hebreos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por la qué? Por la fe y la paciencia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó y esperó. Es lo único. Porque cuando son promesas incondicionales del Señor, necesitamos aún así fe y paciencia. Porque sí o sí Dios lo va a cumplir, pero en ese periodo podemos cometer errores por nuestra impaciencia. Entonces el problema de cumplir la promesa no es de Dios, sino de nuestra impaciencia. Pero sigo leyendo. Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Han oído o visto esas personas que juran o prometen? Dicen, juro por mi madre. O sea, lo más sagrado que tengo, mi madre. Y al rato ya no cumplen la promesa, lo que les importó su mamá, ¿verdad? Pero Dios no es así. O sea, Dios, no había nadie más grande que Él. Y juro por mí mismo, prometo por mí mismo. No había otro mayor que Él. Yo prometo, juro por mí mismo, Abraham, voy a cumplir mi promesa en ti. Tú solamente cree y espera. Es todo. Diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué sucedió? Alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuál era la promesa? En primera instancia, ver a su hijo Isaac, o al hijo que Dios le había prometido. Pero Abraham nunca vio al Mesías. Aquí hay una gran lección, y entramos en el último punto del mensaje, y es un punto que muy pocas veces es tomado en cuenta. Miren, es muy común escuchar enseñanzas respecto a las promesas de Dios. Desafortunadamente, algunas de estas enseñanzas están equivocadas. ¿Por qué? Porque enseñan equivocadamente lo que la Biblia claramente nos enseña, por alguna razón, y se equivocan en la enseñanza. Por ejemplo, hay predicadores, hay gentes
que enseñan y dicen: las promesas de Dios están a tu alcance. Eso es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero ahora, agarra tu Biblia, la promesa que tú quieras, señálala y exígele a Dios que cumpla sus promesas. Y dile: tú dijiste aquí, ahora me la cumples. Y ya. Qué mala manera de enseñar. ¿De cuándo acá podemos nosotros exigirle a Dios que cumpla sus promesas? Díganme. Y lo más triste es que esas promesas que agarramos es: prospérame, dame abundancia, dame casas, dame camellos, dame ganado. Bueno, eso no. Otros dicen: Dios está obligado a cumplir sus promesas. Sí, las incondicionales sí, las condicionales no. ¿Están entendiendo? Ok. Miren, el capítulo 11 de Hebreos, que hemos citado ya, nos habla de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, como por ejemplo menciona a Abel, Enoc, Noé, Moisés, Josué, etcétera, etcétera, entre otros, que habían creído en la promesa de Dios acerca del Mesías. Todos ellos escucharon, sabían eso, que Dios había prometido un Mesías. Sin embargo, vamos a ver lo que sucedió con muchos de ellos. Está escrito en la misma carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Dice: conforme a la fe. ¿A cuál fe? A la fe, a la confianza, al creer que Dios iba a mandarles un Mesías, que era la promesa de promesas. Conforme a la fe murieron todos estos. O sea, Moisés, el mismo Abraham, Jefté, Sansón, todo lo que ustedes me pongan del Antiguo Testamento. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Parece contradicción, ¿no? Que Dios cumple sus promesas, sí, pero déjenme explicarles. Miren, la promesa del Mesías fue hecha a Abraham. Él recibió a Isaac, ciertamente, pero nunca vio al Mesías. Nunca lo vio. Lo mismo le sucedió a Abel, a Enoc, a José, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escuche, el hecho de no haber visto con sus ojos la promesa cumplida del Mesías no significaba que Dios no cumpliría su promesa. ¿Entienden? Para que lo entiendan más. Algunos de nosotros, o todos aquí, no tengo la menor duda, hemos recibido promesas de Dios. Muchas las hemos visto cumplidas. ¿Les pasa eso? Porque Dios es fiel. Pero escúchenme bien, hay promesas, no tengo la menor duda, que Dios te ha hecho, que no las verás cumplidas. Pero eso no significa que Él no las va a cumplir. Les voy a poner quizás un par de ejemplos. Una señora: pastor, ore por mi hijo, están en las drogas. Yo en oración, en una ocasión, estaba allí fervientemente pidiéndole, intercediendo por mi hijo, y Dios me habló, pastor, de una manera tan clara, y me dijo: yo salvaré a tu hijo. Y me dio la promesa. Y ahí le encargo, sí, ahí la apoyamos en oración. Pues se murió la hermana. Ella nunca vio que su hijo se convirtió. A partir de su muerte, algo empezó a suceder en el corazón del muchacho. Pasado unos meses se convirtió a Cristo, entregó su vida a Cristo. Dios cumplió su promesa, aunque su mamá no la vio. Pero ella se murió creyendo de que Dios, tarde que temprano, iba a cumplir su promesa. Hermanos, ese es el punto aquí. Yo tengo promesas que he visto que Dios ha cumplido. Hay otras que, como vamos a leer ahora enseguida, las veo así como lejanas, pero leamos. Dice, estoy en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Aquí era el Mesías, que era
el deseo de la promesa cumplida de todos ellos. Dice, sino, ¿qué hacían? Mirándolo de lejos, como a la distancia. Sin embargo, mirándolo de lejos significa sin dudar, aunque lo veían allá en el horizonte. Pero también miraban que se hacían viejos, pasaban los años y veían lejano y no veían cuándo, pero ellos seguían mirándolo y creyéndolo, dice. Ahora, aquí esta palabra creyéndolo en el griego tiene la idea de descansar, con una certeza y con una seguridad, confiados de que Dios cumpliría su promesa, aunque si morían sin verla, morirían creyéndola. Escúchame bien, hermano, las promesas que Dios te ha dado, algunas de ellas las vas a ver cumplidas, pero ¿y las que no veas qué? ¿Significa que Dios no cumplió? No, muérete creyéndolas, porque tarde que temprano, y pueden pasar hasta 20, 40, 50 años después de que te mueras, pero Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Dale un aplauso al Señor. Amén. Así debemos hacer los creyentes, hermanos, mirándolos, creyéndolo, descansando y saludándolo, que tiene la idea de abrazar. O sea, murieron abrazando la promesa de Dios. No la vieron, no vieron al Mesías, pero murieron abrazados de esa promesa y confesando que eran extranjeros y peregrinos, que todo es pasajero, que un día vamos a estar en la perfección. Y si no me tocó ver promesas que Dios me hizo, sabré en la eternidad que Él cumplió toda y cada una de las promesas que nos hizo. Todos estos, dice la Biblia, murieron sin haber visto con sus ojos la promesa cumplida del Mesías. A nosotros ya nos tocó ver la promesa cumplida. Hace 2000 años Jesús vino encarnado en el vientre de una virgen, vivió y murió por nuestros pecados, nos salvó de la condenación. Díganme si Dios cumplió la promesa o no. Sin embargo, Abraham no vio al Mesías, ni Moisés. Pero hoy somos testigos de que Dios es fiel y cumple sus promesas. ¿Cuál es la lección? Entonces, la lección es muy sencilla: no perder la fe en las promesas de Dios. Algunas las veremos cumplidas, otras no, quizás las vemos de lejos, pero sigamos creyendo, abracémoslas, descansemos en ellas, como algunos de ellos que murieron abrazando sin verlas cumplidas, las saludaban de lejos. Así abracemos nosotros cada día las promesas que Dios nos ha dado, que un día las cumplirá absolutamente y de manera contundente, y quizás no seamos testigos, pero otros serán testigos. Yo me acuerdo que mi mamá decía, ¿se acuerdan del que era dueño de este lugar? Que su mamá en el lecho de muerte le dijo: un día vas a bendecir a los cristianos. La señora nunca vio, la señora nunca supo que su hijo nos vendió con toda comodidad y facilidad este auditorio en el cual hemos estado más de 25 años y han pasado miles de personas y hoy está repleto de creyentes. Su mamá creía eso, se murió y nunca lo vio, y hoy nosotros disfrutamos. Denle otro aplauso al Señor. Gracias. Amén. Gracias a Dios. Así es que, hermanos, firmes en la fe. Dios es fiel. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Él. Levanta tus manos en señal de gratitud, rendición, de alabanza. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que alimenta mi ser. Gracias, Jesús, porque tú eres el pan de la vida. Tú eres el agua viva que refresca y calma nuestra sed. Gracias por tu palabra, Señor, que es el pan del cielo. Tú, Jesús, el Hijo de Dios, la palabra, el Verbo encarnado,
cumplidor de promesas, Dios eterno, fiel, no eres como nosotros. Qué grandeza y qué gratitud de parte nuestra que no seas como nosotros. Nosotros prometemos y no cumplimos. Nosotros somos impacientes y queremos las bendiciones tuyas, pero tú, Señor, eres un Dios bueno que quiere bendecir a su pueblo, como querías bendecir a Israel, y les diste promesas incondicionales y se las cumpliste. Otras eran condicionadas. De igual manera, Señor, sigues obrando. Padre, gracias, Señor, porque en esas promesas incondicionales, sí o sí, tú las cumplirás. Promesas que nos has hecho. Quizás no veamos algunas, pero eso no significará que tú no las cumplirás. Tú las cumplirás, Señor. Pero hay otras en las que esperas de nosotros fe y paciencia, creer y esperar, como Abraham. Y probarás nuestra fe, Señor, pero ahí estarás detrás de nosotros. Ahí estarás, Señor, como un gigante protegiéndonos con tus poderosos brazos, y nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Gracias porque entre otras promesas incondicionales hay otra que es la que más anhelamos ver cumplida, y es que tú regreses, Señor. Regreses por nosotros. Un día, quizás lo vemos lejano, no lo sé, otros quizás lo ven más cercano, pero sea como sea, hay un día, una hora específica en que tú, Señor, como prometiste volver por los tuyos, volverás a esta tierra. Mientras nosotros, Señor, si nos toca verte venir en las nubes con poder y gran gloria, será algo maravilloso. Pero si morimos, tú nos resucitarás, nos vas a resucitar, Señor. No nos vas a dejar ahí en la tierra, no nos vas a dejar enterrados. Sonará una trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos por toda la eternidad con aquel cumplidor de promesas. Mientras, Señor, abrazamos tu promesa, la abrazamos y quizás no la veamos cumplida con nuestros ojos, pero tú vendrás a esta tierra, y en tanto que vienes, esperamos con fe y paciencia, abrazando, Señor, tus promesas hasta el día de nuestra muerte, o cuando las veamos cumplidas, y esto está en tu plan, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por edificar nuestra fe. Te adoramos y te damos las gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor.